A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio. Yo soy Marjorie Chávez y el día de hoy tengo un invitado a quien agradezco por su compañía, quien es el economista Fernando Mosquera, con quien vamos a dialogar sobre la situación actual del Instituto de Seguridad Social. Muchísimas gracias por acompañarme, economista Fernando. Gracias por la invitación. Economista, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pues ha sido muy manoseado, no la última década, sino varias décadas. A su punto de vista, ¿cuál es la situación actual del IES? La seguridad social no debe ser confundida como principio constitucional referente a los actores de la seguridad social. El sistema de seguridad social está compuesto por el Seguro General Obligatorio, que lo maneja el IES, su banco de inversión, que es el BIES, pero también hay los otros seguros para poblaciones específicas como el ISPOL para los policías, conjuntamente con el servicio de cesantía de la policía, y el ISPA, que incorpora la cesantía igual que el IES de manera interna. Entonces, no hay que confundir el principio constitucional que está previsto desde el artículo 369 en adelante, con los actores de la seguridad social, que son las personas que de manera de interés público son realmente empresas de seguro estatales y no deben ser tratadas como instituciones de beneficencia pública. El Seguro Social, el ISFA o el ISPOL deben funcionar como compañías de seguro obligatoria. Entonces, ese ha sido el grave problema de los diferentes gobiernos en confundir al IES como que se trataría del Ministerio de Bienestar Social y utilizar sus recursos para obligaciones que son propias del Estado. Esta mala utilización viene dada ¿por qué? Por la débil institucionalidad, por intereses políticos o por necesidades. ¿A qué obedece esto? Por desconocimiento de los políticos. El 28 de julio del año 1928 comenzó a funcionar el Instituto de Previsión Social. El Instituto, lo que posteriormente se convertiría en el Seguro Social Obligatorio. Es decir, que desde su inicio hasta 1942, cuando aparece como lo conocemos hoy, los diferentes presidentes y políticos no han cumplido sus obligaciones en el pago de los aportes, en el pago de la contribución del 40% para el financiamiento de las jubilaciones y otras obligaciones como del magisterio probablemente. Eso ha llevado a que se acumule permanentemente enormes cantidades de dinero en deuda del Estado hacia la seguridad social, que algún momento antes de la crisis bancaria de 1998 llegaron a ser 18 billones de sucres que lastimosamente se convirtieron en apenas 888 millones de dólares a la cotización de 25,000 cada uno, cuando eso debió superar los 3,200 millones de dólares en deuda del Estado hacia la seguridad social. Desde ahí comenzó a acumularse una nueva deuda que al 30 de julio del presente año
llegan a ser 7.600 millones de dólares la deuda del Estado hacia la seguridad social solo por pensiones. Hay otra deuda que está auditada de 3.700 millones de dólares del Fondo de Salud y sin auditar más de 2.000 millones de dólares. También hay un déficit actuarial que supera los 4.700 millones de dólares y adicionalmente el BIES tiene papeles del Estado por 8.035 millones de dólares. Es decir, que la deuda por pensiones, déficit actuarial, inversiones, supera ampliamente los 20.000 millones de dólares que el Estado le adeuda a la Seguridad Social. ¿Y cómo se resuelve? No le escuché, por favor. ¿Cómo se resuelve ahora la deuda que el Estado tiene con el IES? Es que no es una sola deuda. De acuerdo, pero ¿qué podemos hacer? Son varias deudas. Una del Fondo de Pensiones, más el Seguro Campesino y otras obligaciones que superan los 7.600 millones. Hay otra deuda de salud que está auditada por 3.700 millones y 2.000 millones sin auditar. Hay adicionalmente un déficit actuarial al 31 de diciembre del 2018 que supera los 4.700 millones de dólares y sobre esta cifra, técnicos y especialistas tenemos muchas dudas de que eso sea lo correcto. Y adicionalmente hay otra deuda de los papeles que ha invertido el BIES que son 8.035 millones de dólares. Entonces es una enorme deuda acumulada de todos los gobiernos hasta la presente fecha que no se han puesto al día con la seguridad social. ¿Y vemos visos de que se pongan al día o qué debemos esperar los ciudadanos? Casi no le escucho, por favor, es muy complicado su audio. Bueno, espero que ahí me escuchen. ¿Qué tipo de gobernanza requiere el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social actualmente? Es necesario cambiar su gobierno corporativo. No es conveniente que en el Consejo Directivo del IES esté presidido por un representante del presidente de la República si es el Estado el mayor deudor de la seguridad social. Y peor aún, cuando ha incumplido la Asamblea Nacional reformar el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social para poder nombrar el representante de los afiliados. Está para el segundo debate y no cumple la Asamblea Nacional y los trabajadores, los jubilados, los verdaderos dueños de la seguridad social no tienen representante. Si es que esto es grave, dentro del BIES es mucho más grave, porque está conformado por 4 miembros. Uno de ellos es el representante del Consejo Directivo, normalmente su presidente, pero también hay un representante del Ministerio de Finanzas que es en representación del Estado el mayor deudor. Y entre los dos toman las decisiones, quedando el representante de jubilados y representante de afiliados prácticamente en minoría. Por lo tanto, ese es el grave problema de la seguridad social, el gobierno corporativo en las dos instituciones. Debe de cambiar. El Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones, ¿cómo deben trabajar? En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya no existe Comité de Riesgos ni Comité de Inversiones. Eso lo hace ahora el BIES a nombre del IES. Dentro del BIES hay un Comité de Riesgos y hay un Comité de Inversiones. Normalmente para hacer las inversiones se necesita por lo menos 5 informes. Un informe del director financiero indicando que hay los recursos disponibles para invertir. También un informe del director de inversiones en donde se determine el menú de las inversiones para poder discutir y encontrar la mejor alternativa. El tercero es un informe de carácter jurídico para saber que las personas naturales o jurídicas que van a hacerse merecedor de la inversión tengan todos sus documentos en regla y sean existentes dentro del mercado bursátil. Y adicionalmente hay que estudiar el informe más importante, que es el informe del Comité de Administración Integral de Riesgos,
que es preparado por el director de riesgos, donde se determina el riesgo de contraparte, es decir, la posibilidad de quien recibe la inversión pueda o no pagar la inversión realizada. Pero también hay que informarse sobre el dictamen que dicta, valga la redundancia, la calificadora de riesgos. Entonces, sin esos 5 informes es imposible tomar decisiones, y todo eso tiene sus particularidades y hay que seguir un protocolo para que sea informada los organismos de control. Se envía a los organismos de control la grabación audiofónica de la sesión, y adicionalmente hay que confeccionar una acta donde firmen todos los integrantes y se envía cada vez que ha habido una reunión de inversiones al órgano de control. Así se efectúa con el propósito de que las cosas se hagan adecuadamente. Sobre lo que ha ocurrido con el ISPOL, ¿cómo se evita? ¿Cómo podemos evitar que suceda esto o que vuelva a suceder? Todo está en etapa de investigación, tal como lo ha manifestado la señora ministra del Interior, y hay que dividir en varias partes. Una de las inversiones más importantes eran una inversión en repos con pacto de recompra, y eso se llama swap. Es una operación a futuro en donde se compromete a recomprar a un valor determinado. El asunto es que el repo tenía como garantía papeles de la deuda nacional, papeles soberanos. El momento que entran al mercado con la posición de renegociar la deuda externa, estos pierden su valor, y el rato estarían respaldando más o menos la mitad de 207 millones de dólares, es decir, solamente estaría cubierto la mitad, 102 millones de dólares. El resto estaría descubierto a causa de la renegociación de la deuda. Pero eso quiere decir que habría que replantear el repo para poder cobrar todo el dinero que ha invertido el ISPOL. Por otro lado, hay empresas que por el asunto de la pandemia, de la crisis, han dejado de operar como lo hacían antes, y hay otras que, estando intervenidas por la Superintendencia de Compañías, han seguido siendo autorizadas para emitir papeles a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y por lo tanto esto es una falla de los órganos de control respectivos. Entonces eso habrá que investigar las responsabilidades que hubieran de hacer. Y en tercer lugar, hay otro tipo de inversiones que también están involucradas en estas inversiones, otras entidades del sector público financiero, como es el BIE, con una cantidad menor, 5 millones de dólares, el Ministerio de Pichincha con una cantidad igual, e incluso la Corporación Financiera, entre otras instituciones. Todo está en investigación y habrá que determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de estos ámbitos. ¿Cómo podemos fortalecer el IES amén de aumentar la masa de aportantes? Por la pandemia es probable, según el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, que al final de este año 500,000 ecuatorianos dejen de aportar al IES. A junio teníamos ya cerca de 250,000 que se desafiliaron porque se quedaron sin empleo. Probablemente también se han reincorporado una cantidad cercana a 100,000 personas con estos nuevos tipos de empresas de distribución de alimentos y otras formas de trabajo que han incorporado, pero los casi 3,000 millones de dólares que estimaba el Seguro Social recibir por las afiliaciones se van a ver afectadas en más o menos entre 400 y 500 millones menos, y por lo tanto el pago de las pensiones también se va a ver afectado. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? ¿Qué expectativas debemos tener respecto al funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? La administración de estos 14 últimos años
el gobierno que más daño le ha hecho a la seguridad social es el anterior gobierno, con la eliminación del 40% por 3 años y medio a partir del año 2015 hasta el 2018. También le ha hecho mucho daño la anterior Corte Constitucional al haber determinado una sentencia y el no pago de esa cantidad de alrededor de 4.400 millones de dólares. Eso le hizo desinvertir al IES más 7.600 millones de dólares de su reserva técnica para poder pagar pensiones. Y a partir de 2019, la actual administración ha pagado únicamente el 40% hasta el mes de septiembre. Desde octubre se encuentra en mora, o sea, prácticamente el siguiente mes que estamos ya por llegar, es un año que no ha pagado los aportes del 40% y únicamente ha pagado parte de los aportes, lo cual en el año 2020 le va a tocar vender 1.500 millones de dólares nuevamente a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones a los jubilados. ¿Cómo vemos entonces el futuro? Con el panorama que venimos arrastrando y el que vemos además, el viacrucis que llevan todos nuestros jubilados en esta época, ¿no? Ni el anterior gobierno ni el actual han tomado la decisión política de enfrentar este drama nacional. Le están dejando al nuevo gobierno que les explote en las manos un tema extremadamente delicado. Por eso es que periodistas como usted y otros periodistas bien informados, es necesario que sepan adecuadamente la situación para que puedan hacer las preguntas adecuadas a los nuevos candidatos a la presidencia de la República, para que sepa cómo van a afrontar este grave problema. Tenemos que aspirar, es decir, los ciudadanos tenemos que aspirar a quienes ahora están en campaña política o en pre-campaña, que tengan una propuesta clara sobre el funcionamiento, sobre lo que debe hacerse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué deberían tener claro, además, por supuesto, del manejo técnico y todo lo que usted nos ha explicado en esta mañana, nuestros posibles futuros representantes, sobre todo, por supuesto, en el Ejecutivo? Deben hacer lo que han hecho importantes presidentes en Europa o en América Latina: conformar una asamblea de especialistas en seguridad social en el ámbito del derecho, de la economía, de las finanzas, de los estudios actuariales y de conocimiento propio médico relacionado a la seguridad social. Estas personas deben construir un borrador de ley de seguridad social, porque el sistema de reparto actualmente vigente ya no es posible utilizarlo, ni bajando las prestaciones, aumentando la edad de jubilación o aumentando los aportes es solución para este grave problema, que no es únicamente del Ecuador, es un problema mundial por el incremento de la esperanza de vida de los ciudadanos, y por lo tanto hay que tomar el asunto adecuadamente para que luego, asesorados de manera conveniente, los asambleístas reciban un proyecto de emergencia económica por parte del Ejecutivo para tratar de encontrar una nueva normativa que reformule el sistema de seguridad social ecuatoriano. Porque si no, como usted ha dicho, de un gobierno le pasan el problema a otro, y veamos el que llega cómo es capaz de asumirlo y enfrentarlo. Le agradezco muchísimo por su tiempo, economista Fernando Mosquera, por haberme acompañado. Un mensaje final que quiera dejarnos a todos los televidentes de Telesucesos. Gracias, yo le reitero mi gratitud por interesarse en este importante programa, y un saludo para todos. Y esto es un interés nacional. Estamos atendiendo a la mayoría de colegios profesionales que nos han pedido que hiciéramos algunas presentaciones, y estaremos siempre dispuestos con la prensa o con los gremios profesionales a indicar estos estudios que ha hecho la Mesa de Seguridad Social, y que mis declaraciones son eminentemente
título personal. Le agradezco por la invitación. Le agradezco a usted nuevamente y amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Los desafíos son muy grandes en diferentes áreas en nuestro país, pero sin duda el tema de la seguridad social nos interesa a todos. El presente y el futuro de nuestras nuevas generaciones y de quienes ya nos han dado todo de sí para construir este país depende de nosotros y de la actividad que tengamos frente a estos casos. Les mando un abrazo, soy Marjorie Chávez y por favor, sigamos dando lo mejor de nosotros para construir un mejor país y cuidémonos en esta época de pandemia. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.